Dios los bendiga en esta mañana. Vamos a ponernos de pie, vamos a ir a Dios en oración antes de iniciar este día. Y gracias te damos, Señor, por este día que tú nos has dado, Señor. De estar en tu casa, Señor, en esta mañana, Señor, venimos anticipando lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Pedimos que en esta mañana tú abras nuestro corazón, Señor, que tú nos des entendimiento de tu palabra, Señor, para poder salir de este lugar diferente a como hemos llegado, Señor, llenos de ti, Señor, llenos de tu gracia, de tu poder, Señor, de tu unción, Señor, sobre nuestras vidas. Nos lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. ¿Puede tomar sus asientos en esta mañana? Aleluya. El cuerpo un poco cansado, pero la copa rebosando. Amén. En esta mañana tuvimos un buen tiempo allá en la conferencia, de distrito y familiar. Fue algo cansado. Veníamos manejando el viernes en la noche, llegamos aquí a la 1 de la mañana casi. Pero valió la pena quedarnos en el culto, y uno de los nuestros, Laila Banda, recibió el don del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Eso fue maravilloso estar ahí, pero es hermoso estar aquí en esta mañana. Y sin tomar más tiempo, vamos a comenzar nuestro estudio de este día, titulado Amémonos unos a otros. Y si tienen sus Biblias en esta mañana, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 17, un pasaje muy conocido por todos, y aún los que no están en la iglesia conocen este pasaje. Juan capítulo 3, versículos 16 al 17, dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y si van conmigo al primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21. Va a ser un poco largo esta escritura. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21. Dice la palabra de Dios: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios en esta mañana? El amor es de Dios. Muchos se quieren donear ese amor y convertirlo en otras cosas que no son. Pero esta mañana la Escritura dice que el amor es de Dios. Dios es amor. Y en versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros e envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permaneceremos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera del temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Dice la palabra de Dios en versículo 11 del capítulo 4, y lo vamos a enfocar en este verso. Dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos
unos a otros. Y es un tema, un punto que quiero tocar, quizás no lo alcance a tocar esta mañana, pero más adelante en el estudio. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, y uno se pregunta, ¿así cómo? y más adelante leeremos tocante de esto. Pero el pensamiento de enfoque en esta mañana, dice la palabra de Dios, debemos amar a los demás porque Dios nos amó tanto. ¿Cuántos han sentido ese amor de Dios, de parte de Dios, ese amor que Él nos ha brindado a cada uno de nosotros? Una mañana, este hombre llamado Stephen Sealer, él era un bombero de 34 años de edad y él acababa de terminar su turno del trabajo y este hombre había acabado, había aponchado afuera, ya iba a su rumbo a su casa, había trabajado toda la noche y yo no sé si estaba muy cansado o no estaba cansado porque dice que iba rumbo a jugar golf con sus hermanos. Quizás no los habían visto por mucho tiempo o X cosa o era la manera que él se relajaba. Pero dice este bombero iba rumbo a ver a sus hermanos para ir a jugar golf. Pero ese día, era un martes y todos recordamos esa fecha, o al menos yo recuerdo esa fecha como si fuera ayer. Un martes, el 11 de septiembre del 2001, cuando sucedió aquellos sucesos, que el primer avión había estrellado contra la Torre Gemelas, el World Trade Center, y este hombre iba con otro pensamiento, ya salí del trabajo, voy a ir a jugar con mis hermanos, y sucedió esta tragedia, este evento, y él mientras manejaba escuchaba este reporte, y cuando él escuchó este reporte, rápidamente le habló a su esposa, y le dijo que le avisara a sus hermanos que no iba a poder atender a aquella junta que iban a tener en el campo de golf. Y dice que este hombre comenzó a dirigirse hacia donde estaba el evento, donde estaban sucediendo las cosas. Y cuando llegó a aquel lugar, este hombre, Stephen, llegó al túnel que estaba ahí llamado Broken Battery. Y llegó a ese lugar y estaba cerrado por obvias razones. Habían cerrado puentes, habían cerrado todo. Eso era difícil para que este hombre pudiera llegar a donde estaba sucediendo el ataque. Más que dice la historia de este hombre que cuando llegó a aquel lugar, eso no lo detuvo. Stephen condujo hasta la entrada de ese túnel y viendo que no podía entrar, y hago énfasis ahora, número uno, ya estás cansado, acabas de salir del trabajo. Si no quieres ir a ese lugar, pues no tienes que ir porque ya no estás bajo las horas de tu trabajo. Pero este hombre decidió accionar. Este hombre quiso ir a ayudar a llegar a ese lugar. Ahora, número uno, muchos se dan por vencidos rápidamente. Bueno, pues hice el intento, salí del trabajo, hice el intento, vengo y resulta que está cerrado el túnel. Pero este hombre no le impidió ver cerrado este túnel. Cuando él llegó a ese lugar y vio cerrado, y ese es punto número dos, para que este hombre quizás, ok, piénsala, estás cansado, llegaste aquí, ahora está cerrado el túnel, trataste, hiciste lo que tú pudiste hacer, pero este hombre no se quedó satisfecho así. Dice la historia que este hombre se comenzó a arreglar, a ponerse todo el uniforme que traía del trabajo. Y para los que no saben, los uniformes de los bomberos, pues está pesado cargar todo, ¿verdad? Igual que los policías y todo esto. Es pesado, más que este hombre se puso aquel casco, todo lo que ellos llevan puesto. Y dice que se bajó de aquella troca y comenzó a caminar, comenzó a correr para aquel lugar. Era más de 60 libras lo que iba cargando. Imagínense. Acabas de salir del trabajo, vienes un poco cansado, has trabajado toda la noche, el camino está cerrado. Pero este hombre no le impidió aquellos obstáculos, si podemos decir, en esta mañana. Ese hombre comenzó a correr hacia donde estaba sucediendo a los ataques. Y cuando esta persona llegó a aquel lugar, comenzó a ayudar y salvar a aquellos que estaban ahí metidos dentro de aquellos escombros, cuando el fuego estaba en llamas. Ahora la historia no siempre termina con un buen final en varios casos. Para este hombre, igual que otros bomberos que estuvieron en el lugar, ellos perdieron la vida tratando de salvar a otras personas que ni conocían, este hombre, como le dije, ya había salido del trabajo,
Si él quisiera no hubiese ido, pero hubo algo en él. Él quiso ir a salvar a aquellos que estaban en peligro, que estaban en necesidad, que necesitaban ayuda. Ese bombero arriesgó su vida por aquellos compañeros o aquellos neoyorquinos que estaban ahí quemándose o teniendo problemas de salir de aquellos escombros. Este bombero, hubo algo dentro de él que podemos notar que él amaba su trabajo, ¿verdad? Porque muchas veces estamos en el trabajo, pero no amamos nuestro trabajo. Pero este hombre se notaba que amaba lo que hacía y lo gustaba y amaba lo que él hacía. Así que él arriesgó su vida a salvar a estos neoyorquinos que estaban teniendo problemas. Y de esta manera este hombre pudo salvar, quizás salvó a algunos, pero no pudo salvar su vida. Así que con ese sacrificio, con esa acción que él tomó, puso su vida por alguien más. Y todos conocemos una historia hermosa que alguien que puso su vida por cada uno de nosotros. Ahora, el amigo de este hombre nos dice que escribió algo acerca de Stephen Sealer que dice más o menos así: cada evento trascendental, incluso una tragedia, tiene su figura simbólica. Ningún más grande que Stephen Sealer, cuya estatura solo crece con el tiempo a medida que los neoyorquinos y personas de todo el mundo siguen sus pasos. Stephen Sealer ejemplificó lo que Juan escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Acabamos de leer en Juan capítulo 4, versículo 18, donde dice la palabra de Dios: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Este hombre quitó el miedo quizás a un lado, viendo todo lo que estaba sucediendo, algo que nunca se había visto, pero él puso todo esto a un lado porque él amaba a su ciudad, amaba a sus personas y quería salvar a cada una de ellas. Y para los creyentes en esta mañana, el amor que compartimos con nuestra familia en la iglesia está estrechamente ligada a nuestra espiritualidad en esta mañana. Así como aquel hombre, ¿cómo podemos decir que amaba su trabajo? Alguien que no amara su trabajo ni se fuera ni pensado ir a aquel lugar a atender aquella llamada. Pero podemos notar el amor y la pasión que él tenía por lo que él hacía, poniendo su vida en riesgo por alguien más que ni conocía. Pero y la familia de Dios debemos ser de igual manera con nosotros. Si amamos a Dios, como dice la palabra de Dios, si amamos a Dios, debemos demostrar ese amor con los unos y con los otros, dice la palabra de Dios. Eso va a enseñar y demuestra y refleja el estado de nivel de espiritual donde nos encontramos. Como tú tratas a los demás, reflejará tu espiritualidad, tu vida espiritual, a dónde estás parado, dónde estás. Muchas veces accionamos de una manera que, wow, deja mucho que desear de nuestro testimonio, de la manera en la que nos encontramos. Y muchas veces podemos decir, y lo hemos dicho varias veces, a las palabras, hay muchas veces que podemos decir varias cosas, pero las acciones muestran realmente lo que hay dentro de nosotros. Uno puede decir: yo oro, yo ayuno, yo hago esto, yo soy santo, yo guardo esto y el otro, pero hay veces las acciones, como nosotros reaccionamos, enseña claramente dónde estamos parados, dónde estamos situados. Por eso yo creo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: guarda tu testimonio, que nadie tenga nada que decir de ti. Debemos de tener cuidado cómo estamos accionando, cómo estamos demostrando el amor de Dios. Esto da mucho que decir o da mucho que desear de nosotros, cómo nos comportamos con los demás. Yo sé que hay veces va a haber malentendidos, no me malentiendan esta mañana, va a haber malentendidos entre hermanos, sucede, pasa X cosa, pero la clave es no quedarte así con tu hermano por el resto del año, el resto de los años. Cuando estás tú en la iglesia, debe uno pedir perdón a sus hermanos, debe uno de venir ¿verdad? Y buscar ese perdón, esa amistad, que quizás por un malentendido algo que sucedió, pero cada tiempo, cada vez que tengamos oportunidad, debemos demostrar el amor de Dios en nuestra vida. Debemos estar llenos de ese amor, y hoy más que nunca debemos estar llenos del amor de Dios. Tenemos algo maravilloso que es el amor de Dios en nuestra vida, y no podemos dejar que nada de eso nos quite el amor de Dios o nos robe del amor de Dios. Debemos de cuidar el amor de Dios en nosotros. Vivimos en los últimos tiempos y es algo que va a suceder, dice la palabra de Dios.
Por eso es importante, y yo sé que lo prediqué o lo di un estudio hace unos miércoles atrás del amor, no sabiendo que iba a tocar otra vez el tema del amor, pero creo que es algo importante y lo escuchamos en las convenciones, es algo muy importante de mantener el amor de Dios, porque sin el amor no hay absolutamente nada, no somos absolutamente nada en esta mañana. Necesitamos el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el mundo lo va a requerir, la iglesia lo va a requerir. Necesitamos varones y hermanas que estén llenos del amor de Dios, porque es una cosa que va a suceder. El amor de muchos se va a enfriar y va a ser muy duro poder alcanzar a alguien si tú mismo no compartes o no reflejas ese amor de Dios a través de tu vida. Debemos de cuidar nuestro testimonio, debemos de guardar el amor de Dios, aunque te tengas que agarrar con las uñas en vez de dar porque quieres, ay, este hermano, esta hermana, pero hay que saber perdonar y amar a los demás, y es un tema, como dije, no creo que lo voy a tocar en esta mañana. A lo mejor si lo toco, me salto todo lo que tenía escrito porque estoy sintiendo, pero veremos más adelante. En el libro de Gálatas nos dice que este tipo de amor es fruto del Espíritu. De hecho, Jesús declaró que el amor, específicamente nuestro amor mutuo, nuestro amor de unos a nosotros, dice la palabra de Dios, revelaría si somos sus discípulos. Cuando alguien nos viera allá, alguien que no conoce de Dios, ellos van a notar una diferencia si nosotros estamos demostrando nuestro amor uno hacia el otro. Eso va a ser la clave para los demás, que hay algo diferente en estas personas, hay algo diferente en ellos. Ellos tienen algo que no he visto jamás en ninguna otra persona. Ese amor de Dios en nosotros va a producir fruto. Muchas veces no producimos fruto porque hay algo mal, o hay veces que el amor de Dios no está ahí dentro de nosotros, pero el amor de Dios es la fuerza más poderosa del mundo. ¿Cuántos son testigos de ello? ¿Alguna vez usted ha experimentado un amor incondicional en esta mañana? Un amor que no está ligado a nada de lo que usted ha hecho o no haga hecho en esta mañana. Yo soy testigo de ese amor incondicional en esta mañana, y creo que usted también debe ser testigo de ese amor incondicional. Y si no ha recibido ese amor, aquellos que están viendo Facebook Live, usted puede recibir el amor de Dios, ese amor incondicional, ese amor que no importa dónde se encuentre o que usted haya hecho o no haya hecho, ese amor de Dios es incondicional en esta mañana, porque el amor incondicional de Dios no se basa en factores externos, no se basa en esos factores, sino se basa en la decisión interna de aquel donante, de aquel que está dando aquel amor. En definitivo, sabemos que el amor es una naturaleza, no es una emoción, no es un sentimiento en esta mañana. No podemos enamorarnos o desenamorarnos así nomás, porque si este día sí te quiero y este día no te quiero. Nosotros o amamos o no amamos en esta mañana, o amamos a Dios o no amamos a Dios en esta mañana. Yo sé que muchas veces, y esto es lo veces que nos distrae, leemos libros o no sé si lo leen, yo los miro los libros en Walmart, esos libros de romance, y que pintan a ese hombre sin camisa y con pelo largo y que va en el caballo. Y estos libros, estas historias de romance, te hacen ver el amor de otra perspectiva, la perspectiva del mundo, que cuando uno se enamora, que uno no tiene control, que nomás te caes y te enamoras de alguien. Y esto va muy diferente a lo que dice la palabra de Dios. Este clase de amor que enseñan estos libros no es el mismo amor que enseña la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros podemos decir, profesar, amamos esto, amamos aquello, y usamos la palabra amor muy a la ligeramente. No tenemos ese significado. Muchas veces decimos, pues yo amo la comida. ¿Cuántos aman la comida? Amén. Y a mí ya me regañaron. Amamos un equipo deportivo, amamos X cosa, amamos esto, amamos el otro. Pero este tipo de amor es muy diferente a lo que está hablando la palabra de Dios, porque este tipo de amor se basa en la locación donde usted se encuentra, en lo que usted tiene, en cosas que no tienen valor o cosas que son temporales. Esto es el amor que se basa el mundo,
pero el amor condicional de Dios, el amor que Dios ofrece a nosotros es muy diferente a lo que el mundo nos da la definición acerca de ese amor. El amor de Dios es un amor incondicional, un amor incomprensible en esta mañana, un amor que va más allá de los cielos y la tierra. Es un amor genuino, un amor verdadero en esta mañana, el amor de Dios hacia nosotros. Y este amor que Dios nos ha mostrado es el mismo amor que Dios quiere que demostremos nosotros a los demás. Como dije antes, al amar uno puede elegir a quién amar y a quién no amar. Si no te cae bien una persona, ok, no te cae bien esa persona, pero nosotros tenemos esa decisión de saber quién amar o quién no amar en esta mañana. Y en esta mañana, para los pecadores que han sido salvos por la gracia de Dios, por Dios, esta es la clave del Evangelio, que Dios nos amó. A pesar de todo lo que nosotros éramos, a pesar de cómo nosotros vivíamos en la vida que teníamos antes de Cristo Jesús, Dios eligió amarnos a nosotros. Y me recuerdo el miércoles, no lo tenía en nota, me recuerdo el miércoles que el pastor dijo, quiero que fue el miércoles o el domingo, que nos ha llamado amados. Él nos eligió a nosotros amarnos, a pesar de lo que éramos, no porque éramos únicos o porque éramos tal y tal persona, sino porque Él nos creó y quiso amarnos. La palabra de Dios nos demuestra ese amor de Dios incondicional, ese amor de Dios hacia nosotros. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 al versículo 8, vamos a ir a la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 al versículo 8. Dice la palabra de Dios, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Era lo más insignificante de todo lo que había en este mundo. Pero dice la palabra de Dios, sino por cuanto Jehová os amó y quiso, Jehová nos amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Dios nos ama porque eligió amarnos en esta mañana. Y cuando uno piensa en ello, al menos yo cuando pienso en ello, simplemente no hay palabras para expresar el agradecimiento hacia Dios de que Él nos eligió amar a nosotros, a pesar que no éramos absolutamente nada, a pesar que no éramos nada, que éramos basura. Él eligió amar a cada uno de nosotros. Y Dios nos ama y Él ha elegido amarnos. Pero la pregunta para nosotros en esta mañana y aquel que está viendo en esta mañana, ¿elegiremos amarlo en cambio? ¿Le amaremos también a Él, así como Él nos ha amado a nosotros? Y la respuesta debería de ser obvia en esta mañana. Claro que sí. Yo quiero amar a Dios. Yo no, como uno se puede pensar, y hay un canto que dice, ¿verdad? ¿Cómo no voy a poder amar a Dios después de ver todo lo que Él ha hecho? Y no solamente por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él es. Y porque yo hemos recibido la revelación de quién es Dios, yo por eso le amo en esta mañana. Deberíamos de amarle con todo nuestro corazón, sin reservas en esta mañana, sin medidas, a aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros. Debemos de amarle en esta mañana porque Él ha dado todo lo de Él para nosotros, para que nosotros seamos salvos por Él en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Lo único que podemos hacer es amarle a Él en esta mañana. Si nombraríamos todo lo que Él ha hecho por nosotros, cada uno, si se le dara el micrófono en esta mañana, no acabaríamos, ni toda la eternidad acabaríamos de decir qué tan grande el amor de Dios ha sido para cada uno de nosotros. Él ha demostrado su amor a través de nuestra vida, a través de nuestros tiempos altos, tiempos bajos, en la montaña y en el valle. Hemos experimentado el amor de Dios en esta mañana. Y ese amor maravilloso de Dios es un amor incondicional y Él lo demostró a través de la
la palabra de Dios, el amor de Dios. Dice en Juan capítulo 10, versículo 18, nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Y damos gracias a Dios que fue Él que entregó su vida por cada uno de nosotros, que nos amó, que no podría haber nadie más que pudiera haber tomado ese lugar, sino solamente Jesucristo pudo tomar ese lugar. Es el que tenía el poder para poder perdonar cada uno de nuestros pecados. La Biblia nos enseña, la Biblia no nos enseña que Dios, el Padre, envió al Dios, el Hijo. No hay ni una supuestamente Trinidad en esta mañana. Yo antes no lo quería mencionar mucho, no quería entrar en debate, pero en esta mañana si hablamos de amor, Dios ha demostrado su amor y con su amor ha demostrado revelación del plan de Dios, de lo que Él quería hacer para su pueblo, para el mundo. Y eso es que Dios iba a venir Él mismo. Ve qué tan grande es el amor de Dios, porque usted se puede dar cuenta a través de la palabra de Dios. Dios no se mezcla con el pecado no tiene nada que ver con Dios, pero más sin embargo, el amor de Dios incondicional, ese amor puro, ese amor perfecto, fue más grande que aquel pecado y Él dejó su trono tomando forma de carne. Ahora, cuando digo dejó su trono, no me malentiendan, no, el trono no queda vacío porque Dios es espíritu y Él está en todas partes, es Dios omnipresente, pero Él tomó forma de carne y muchas veces lo pasamos y lo escuchamos y sabemos esto, pero si solamente se pone a pensar un poco, el Dios de todo el universo, aquel que no se mezcla con el pecado, tomó forma de carne, vino a este mundo, forma de siervo, vino a este mundo, murió, sufrió y murió y fue clavado en aquella cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos para salvar a toda la humanidad del lago del infierno. Dios no necesita enviar a otra persona a la tierra en esta mañana. Él mismo vino. ¿Se imagina si yo le dijera en esta mañana, oye hermano, no, pues voy a ir a su casa, vamos a tener buen tiempo, voy a llevarle comida y para estar con usted, para platicar, ¿verdad? Y platicar de cosas. Y si llega la hora de ir a aquella reunión y llega mi hijo Ezequiel. Y usted se queda pensando, ¿y tu papá? Él dijo que iba a venir. Bueno, pues yo vine y aquí estoy. Y es igual forma, imagínense si fuera supuestamente otra persona distinta como creen los trinitarios. Imagínense, haría Dios mentiroso porque Él dijo, Él mismo vendría y manda a alguien más, otra persona. Podría tener los mismos atributos, pero la Biblia nos enseña que el mismo Dios, el único Dios del Antiguo Testamento, cuando llegó el Nuevo Testamento, aquel plan que fue antes de la fundación del mundo, cuando todo fue creado, cuando Dios creó al mundo, no era que el Hijo ya existía antes de que todo fuese creado, sino que todo fue creado con ese plan, con el Hijo, con ese sacrificio en perspectiva, que un día Dios iba a venir a este mundo y ese es el más grande ejemplo de amor hacia la humanidad. Dios mismo vendría a este mundo a poner su vida en sacrificio por cada uno de nosotros, a pesar de cómo éramos cada uno de nosotros. Yo no sé de usted, pero eso me habla del amor de Dios para cada uno de nosotros. Qué tan grande amor de Dios Él tiene para cada uno de nosotros. Cuando la Biblia usa la frase Hijo de Dios, habla de la humanidad de Jesús. Jesús fue completamente humano mientras estuvo en la tierra. Por eso leemos que Jesús tenía hambre, durmió, oró, lloró, hizo estas cosas porque era hombre, pero también era Dios manifestado en carne, y vimos los prodigios que Él hacía cuando anduvo en este mundo. Pero con esa naturaleza humana de Jesucristo en vista, leemos como Dios dio a su Hijo unigénito para que muriera en aquella cruz. Y el Pablo proclamó en 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Cuando Jesús vino a este mundo, Él vino con una sola misión, de salvar, rescatar lo que se había
perdido. Era el amor de Dios en acción hacia nosotros cuando Dios vino a hacer ese sacrificio perfecto por nuestros pecados del mundo. Esto demuestra cuánto Dios nos ama en esta mañana. Dios mismo vino a este mundo en forma de carne para rescatarnos de nuestros pecados. Y una y otra vez la palabra de Dios lo declaraba. La palabra de Dios del Antiguo Testamento decía que Dios iba a venir a este mundo, que Dios iba a hacer esto, que Dios iba a poner a ofrecer ese sacrificio, el único que podía ofrecer ese sacrificio. Y cuando vino a este mundo, mientras leía este versículo de Juan capítulo 1, versículo 29, donde dice Juan el Bautista que está bautizando a aquellas personas y viene Jesús y sale entre medio de la multitud. Y Juan el Bautista hace este comentario en capítulo 1, versículo 29 de Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo que estaba diciendo, ¿verdad?, en esta escritura es que ahí estaba frente a ellos el sacrificio. Cuando uno habla del cordero, sabemos que ofrecían los corderos para poder exponer o distraer el pecado un año atrás. Y es lo mismo que Jesucristo vino a hacer. Por eso cuando Juan vio a Jesús de lejos, él le dijo, he aquí el Cordero de Dios. Todavía no caía el Espíritu Santo, pues no pudieron captar esto, pero él estaba diciendo en esencia, he aquí el sacrificio, he aquí el amor de Dios para nosotros. Y me imagino, si pudiéramos estar en ese día, wow, sería algo maravilloso ver al Cordero de Dios, al único que puede quitar pecados, frente a nosotros en carne, manifestado en carne, demostrando el amor que Él tenía para la humanidad. Y Juan no solo se refería a solo aquellos que podían escuchar su palabra cuando dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado. No solamente se refería a los que estaban ahí alrededor o en esa época, sino cuando Juan estaba diciendo, he aquí que quita el pecado del mundo, estaba hablando del pasado, estaba hablando del presente y estaba hablando del futuro. En esta mañana yo no sé lo que esté atravesando usted, pero el amor de Dios sigue vigente. Él perdona los pecados en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Muchos del Antiguo Testamento deseaban esto, por eso estamos en la mejor era, porque muchos del Antiguo Testamento buscaban esto, buscaban al Mesías, aquel que iba a venir, y gracias a Dios estamos en esta etapa que sabemos quién es Él en esta mañana, Jesucristo de Nazaret, el sacrificio, Dios demostrando su amor hacia nosotros. Y no solamente fue para ellos, sino dice que en Juan capítulo 4, versículo 25, sabemos de aquella mujer del pozo, de aquel pozo que tenía varios maridos, y que también Dios demostró aquel amor para aquella persona a pesar de sus fallas, a pesar de lo que ella estaba atravesando. Dios demostró su amor para con ella, para aquella mujer. Ese es el amor que debemos demostrar, y lo voy a tocar, no lo iba a tocar, no lo tengo ni apuntado, solamente lo tengo en mente. Ese es el amor que Dios quiere que demostremos, nos amemos unos a otros. Si Él nos amó, dice la palabra de Dios, Él nos amó así. Así como, así de maldiciento como usted era, así de tan sucio como usted andaba en el mundo, así de sucio cuando usted andaba borracho, cuando hacía sus cosas o hacía drogas o cometía cualquier clase de pecado. Dice la palabra de Dios, Dios nos amó así. Dios miró algo más de lo que solamente estaba proyectando nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo externo. Dios nos amó así. Cuando llegó con aquella mujer que había experimentado varias cosas con diferentes hombres y ella estaba ahí sentada quizás buscando un amor, algo diferente para su vida, Jesús se presentó en esa escena de aquella mujer y pudo demostrar el amor de Dios. Dios es cuando la primera vez que dio revelación de quién era Él. La palabra de Dios dice que aquella mujer le dijo, pues el Mesías cuando venga, usted conoce la historia, cuando venga el Mesías Él nos va a declarar todas estas cosas, todas nuestras dudas y todo esto que tenemos en nuestra mente, que hemos estado guardando todo este tiempo, Él nos va a declarar. Y Jesús le responde, yo soy el que habla contigo. Dios demostrando su amor para aquel pecador.
Qué tan grande. Y yo sé que en esta mañana usted es testigo de ello, yo soy testigo de ello, porque solamente usted se conoce a usted y yo me conozco a mí como éramos antes, y sabíamos que nadie daba nada por nosotros, pero solamente uno dio su vida por cada uno de nosotros. Nos amó así, tal y como éramos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y ahora, ¿por qué batallamos nosotros? Sabemos que nadie es perfecto, sabemos que todos fallamos, pero muchas veces no amamos a nuestros hermanos así como Dios nos amó a nosotros, porque muchas veces somos más rápidos en juzgar, en señalar, en criticar y hacer menos a alguien, que en vez de mostrar ese amor, ese mismo amor que cuando nosotros estábamos en ese mismo lugar que está ese hermano, Dios nos amó a nosotros, y Dios hace énfasis en esta mañana, y a través de las conferencias, de las predicaciones que dieron en el jueves y viernes, Dios está llamando a esta hora. Dios está llamando a un pueblo de Dios, al pueblo de Dios, que esté lleno, que su corazón esté lleno del amor de Dios. Y hago énfasis en esta mañana, porque viene el día que el amor de muchos se va a enfriar en esta mañana, y no hay tiempo de señalar, de criticar, de juzgar en esta mañana. Si su hermano está decaído en esta mañana, está pasando algo, estreche su mano, ámelo así. Quizás lo ha ofendido a usted, quizás está usted ofendido con su hermano, pero la palabra de Dios dice y hace énfasis, muestra el amor. ¿Cómo puedes amar a Dios si no puedes amar a tu hermano a cual has visto? Dice la palabra de Dios. Dios quiere que el pueblo de Dios en esta hora muestre su amor, no solamente para con el mundo, sino para cada uno de los hermanos en Cristo Jesús, para con su familia, porque el amor, eso es algo temeroso, se va a enfriar. Y yo no sé usted, pero yo no quiero que se enfríe en mí. Yo sé que usted no va a querer que el amor de Dios se enfríe en usted. Es tiempo en esta mañana amarnos a nosotros, nuestros hermanos, como Dios nos amó a cada uno de nosotros. Sí, quizás se va a llevar tiempo, sí, quizás no va a ser de la noche a la mañana, porque el hermano es así, así, pero cuando usted demuestra su amor, cuando usted da de su tiempo, da de su sacrificio, cosas pueden cambiar. La mujer samaritana cambió cuando Dios demostró su amor, cuando no huyó como los demás, se la dejó sola en el pozo, sino que estuvo ahí demostrando el amor, diciéndole, aquí estoy, lo que tú necesitas, aquí estoy, yo lo tengo. Y lo que su hermano necesita en esta mañana, usted lo tiene. Aquel que su familiar que necesita en esta mañana, usted tiene el amor de Dios de su vida, y eso debe estar rebosando en su copa, el amor de Dios sobre su vida en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque a veces se nos olvida, ¿verdad? Queremos que nosotros solamente somos los salvos, pero Jesús no vino a salvar a pocos, sino el Señor vino a salvar a aquel mundo perdido, a toda la humanidad. Él vino a quitar los pecados del mundo, el pasado, presente y el futuro. Ese es el verdadero amor de Dios para la humanidad. Y por eso tenemos, por esta causa, por ese amor que Dios demostró a nosotros, tenemos una esperanza en este día, porque Dios nos amó tanto. No sé ni a qué horas comencé, ahora me distraje con la música, no sé cómo le hace la hermana Méndez, pero creo que tengo unos cuantos momentos. Y si no, le damos a las 10:30, amén. Pero tenemos esa esperanza por ese amor que Dios nos ha demostrado a nosotros. Yo no quisiera imaginarme en esta mañana, imaginarme una vida sin el amor de Dios. Ya pasé por un momento así, alejado de las cosas de Dios, y es algo terrible, fue algo terrible. Ahora imagínense una vida sin el amor de Dios, sin ese amor incondicional, ese amor perfecto en nuestra vida. Como dije antes, porque sin el amor nada tuviéramos. La palabra de Dios dice, sin el amor de Dios nada somos. Fuera una vida sin sentido, una vida vacía, una vida que no habría esperanza para la humanidad. Y la esperanza en esta mañana se define como un sentimiento de expectativa y deseo de que suceda una determinada cosa.
Nadie espera algo malo, ¿verdad? En esta mañana nadie quisiera esperar algo malo. Ay, ojalá que me atropelle un carro, ojalá que me quiten el trabajo. Nadie desearíamos algo malo y muchos hemos atravesado estos meses, hemos atravesado por cosas malas que han venido, que nadie quisiera desear, nadie quisiera que sucediera, pero son cosas de la vida que a veces van a suceder. Pero ahora una cosa hay segura en la palabra de Dios, que aunque vengan tribulaciones o vengan pruebas difíciles, por el amor que Dios nos demostró a nosotros, tenemos una esperanza con Él en esta mañana. Tenemos una esperanza de que algo va a suceder, de que algo bueno va a suceder de esta tragedia o de X cosa que ha sucedido. Yo no sé de usted, pero yo lo sigo creyendo en esta mañana, que tenemos esa esperanza en Dios, tenemos esa seguridad en Dios, tenemos esa certeza en Dios, porque Él ha demostrado su amor para cada uno de nosotros. Y yo lo puedo decir de antemano, aunque me haya sucedido una tragedia, como ustedes saben, el año pasado perdí a mi padre, pero mi esperanza todavía está en Dios, porque el amor de Dios, ese amor que Él tuvo para con mi vida, me brinda una esperanza en esta mañana, me brinda una salida en esta mañana, me brinda algo maravilloso que yo sé que va a suceder. Esa es la esperanza que tenemos en esta mañana, aquellos que aman a Dios de todo corazón. Aquellos que han venido a conocer a Dios, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que se han arrepentido, porque muchas veces queremos todo de Dios, pero no queremos ser parte o obedecer lo que Dios ha mandado a que nosotros obedeciéramos o hiciéramos conforme a su palabra. Pero esta esperanza la tenemos los santos, los que han sido redimidos, aquellos que han venido a conocimiento pleno de Dios, que tenemos esa esperanza en Dios. Tenemos esa esperanza para cada uno de nosotros. En Colosenses capítulo 1, versículo 27, dice la palabra de Dios: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él es vuestra esperanza para todo aquel que ama a Dios. Y vaya qué esperanza tenemos en Él en esta mañana. Podemos tener un verdadero descanso en nuestras mentes porque tenemos esperanza a Dios. ¿Usted conoce a su Dios en esta mañana? Yo conozco a mi Dios en esta mañana y yo sé que Él me dice que Él es esa esperanza para mi vida, que Él me dice que Él es mi sanador en esta mañana, que Él es mi redentor en esta mañana, que Él es el que guarda mi vida. Por eso yo puedo tener descanso en mi mente y en mi corazón, porque sé quién es el que cuida de mí, el Dios de amor, el Dios creador de todo el universo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero estas promesas son para aquellos que han venido a amarle, para aquellos que han obedecido sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Y aquí viene la pregunta: ¿para quién? ¿Para quién es Dios es fiel? ¿Para quién Dios guarda el pacto y la misericordia? ¿Para quién? A los que le aman y guardan sus mandamientos. Y mira qué tan grande es el amor de Dios. No es para un solo momento, no es para un solo tiempo, para una cierta hora. Dice en la palabra de Dios: y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vaya que tan grande es el amor de Dios hacia nosotros. A menudo estamos abrumados por preocupaciones, por miedo. Y no estoy hablando que miedo no va a venir o que la preocupación no va a venir, pero estoy hablando de no quedarnos en ese lugar mucho tiempo, vivir en ese lugar por el resto de sus vidas. Necesitamos el amor de Dios. El amor de Dios echa fuera todo temor, dice la palabra de Dios. Y el plan de Dios no es para destruirnos en esta mañana, sino para traer esperanza para nuestras vidas en esta mañana. El plan de Dios trae esperanza, no trae miedo en esta mañana. Si usted ha vivido en miedo, es tiempo de que salga de ese lugar y conozca quién es Dios realmente, y que usted pueda recibir el amor de Dios, porque cuando usted recibe el amor de Dios echa fuera todo temor de nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando tenemos a Jesús, tenemos esperanza. Cuando tenemos a Jesucristo, tenemos el amor verdadero. Cuando tenemos a Jesucristo, tenemos todo lo que necesitamos para vivir y seguir en esta vida, caminando conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
debemos aferrarnos a la palabra de Dios y a la esperanza que Él nos da. Romanos capítulo 15, y ya voy a estar a punto de terminar. Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted necesita el don del Espíritu Santo en esta mañana, para que Dios venga a hacer esa esperanza y que lo va a llenar todo. Dice, ¿con qué? Con gozo. Él va a llenar todo de gozo en esta mañana. Quizás estemos pasando por un problema o algo difícil en esta mañana, pero cuando uno está respaldado por Dios, cuando uno se mantiene en las cosas de Dios, a cualquier momento Dios va a ser nuestra esperanza en esta mañana. No hay temor en el amor de Dios. Sabemos que tememos muchas cosas, tememos esto y el otro. Algunos temen la oscuridad, otros temen la araña. Yo sé los que no me gustan las arañas, y otros a las serpientes, a otras alturas. Y este es el number one de todas para las mujeres, a las cucarachas. Amen. Muchos tienen temor a las cucarachas, muchos tenemos miedos. Y me puse a pensar, y lo ponemos a pensar, muchas veces tenemos miedo a X cosas, y no sé si usted se ha puesto a pensar, pero no es todo el tiempo que nos enfrentamos con estos miedos en nuestra vida. No siempre le sale una cucaracha, no siempre le sale una serpiente, no siempre le va a salir una araña. Vamos a través de la vida, ¿verdad? Viviendo nuestra vida normal. Pero el temor que Juan quiere hablar en esta mañana no es esa clase de temor, sino el temor que habla Juan en primera de Juan, habla del temor al fracaso y al juicio inminente. ¿Cuántas veces han escuchado muchos, o quizás usted lo dijo antes de venir a la iglesia, antes de venir a esto? Usted tenía temor de venir a Dios por la condición en la cual usted se encontraba. Muchos ponen ese pretexto, es que no soy nadie, soy indigno, mírame, ¿qué voy a ir a hacer yo a la iglesia? No creo que Dios me pueda perdonar. Muchos tienen ese pensamiento de sí mismos, y uno se podría pensar, pues qué clase de pecado, ¿verdad?, cometió esta tal y tal persona. Muchas veces ponemos esto por pretexto, es que tú no sabes lo que yo hice, es que tú no sabes cómo yo soy, es que tú no sabes de las cosas feas, sucias, horribles, horrendas que yo he hecho en mi vida. Y en veces no podemos captar el amor de Dios porque ponemos todo esto primero, y pensamos y malentendemos y pensamos que no tenemos perdón de Dios. ¿Cuánto no ha escuchado eso cuando hablan un familiar? Es que yo no tengo perdón de Dios. Gracias a Dios que te puedo perdonar a ti, pero sabes que Dios no me puede perdonar a mí. Pero yo quiero decir una cosa, ya estoy a punto de cerrar en esta mañana. El amor de Dios es mucho más grande que el pecado que usted ha cometido en esta mañana. El amor de Dios puede cubrir multitudes de pecados. No importa si usted mató a alguien, no importa si usted hizo tal y tal cosa a alguien. Y por nuestra vida, humanidad, por eso Dios dice que nos amemos unos a otros, así como Dios nos amó, porque nosotros estamos rápidamente, alguien mata a alguien, mételo a la cárcel, dale cadena perpetua. ¿Cuántos piensan así de esa manera? A veces miras casos en televisión y te quedas pensando, ¿por qué lo van a meter en la cárcel? ¿Por qué no le dan la cadena perpetua? Es la manera de pensar. Queremos rápidamente que paguen por lo que ellos hicieron cuando nosotros habíamos hecho mal. Pero hubo uno que pagó por cada uno de nuestros pecados, demostrando su amor, viniendo a este mundo en forma de carne, entregándose a sí mismo por los pecados de cada uno de nosotros, y nos dio vida eterna juntamente con Él. Ese es el amor que Dios quiere que demostremos nosotros para cada uno de nosotros. No queremos muchas veces, aquellos que están viendo y quizás esto te ha detenido, es que hermano, yo he hecho esto, el otro, y hice esto y soy indigno. Déjame decirte en esta mañana, ese amor de Dios, si Él lo pudo hacer para mí, si Él lo pudo hacer para cada uno de los que están aquí en esta mañana, y todos tenemos algo, un historial diferente de donde hemos venido, de cómo éramos y nadie nos quería, pero estamos aquí porque hubo alguien que nos amó con un amor incondicional, y ese alguien sigue estando vigente en esta mañana, y la palabra de Dios dice, gloria a Dios, en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9,
Si usted ha fallado y si usted ya tiene tiempo en la iglesia y ha fallado, no deje que eso lo aleje, que eso lo desvíe del caminar de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, nota lo que dice la última parte, de toda maldad. No solamente Dios puede, pues sí, puedo limpiarte este pecado, pero este pecado no puedo, no. La palabra de Dios dice que si hemos pecado, confesemos nuestros pecados para con Cristo Jesús y Él es fiel y justo a perdonar todos nuestros pecados en esta mañana. La promesa de la Escritura está en la palabra todo pecado. Él nos limpiará de toda maldad y justicia. Él nos perdonará porque grande es su amor. Y de la misma manera, y vamos a seguir adelante, vamos a leer la otra semana tocante el temor y hablando más cosas del amor de Dios. Pero solamente quise compartir esto con ustedes, que esa es la clase de amor que Dios quiere que demostremos para cada uno de nosotros. Que no nos destruyamos rápidamente, que no nos juzguemos rápidamente, critiquemos, sino que demostremos ese mismo amor. Así como está la persona, así como se encuentra, créeme, no siempre va a estar así. Si usted demuestra el amor de Dios, usted lo puede ayudar a salir de ese lugar donde se encuentra. Ese es el amor que Dios quiere que demostremos en esta mañana. Que Dios me lo bendiga y sígase gozando en la presencia de Dios.